En esta clase vamos a ver autoría y participación. Es como si hiciésemos zoom sobre el elemento sujeto activo de nuestro tipo objetivo. Es decir, vamos a ver en detalle qué características van a tener los intervinientes del delito, que son precisamente los sujetos activos. Vamos a ver que nuestro Código Penal, en el artículo 45 y 46, distingue autores de partícipes. Es decir, para esto hay dos teorías. La teoría unitaria, que no distingue autores de partícipes y todos los intervinientes en el delito deben ser autores, o bien las teorías diferenciadoras. Nuestro Código Penal, como van a ver de su redacción, está enrolada en la teoría diferenciadora, porque distingue, habla de autores, de cómplices, de inducción. Es decir, nuestro esquema distingue autores, partícipes, dentro de los partícipes el partícipe primario y el secundario, y luego el instigador. En las próximas láminas vamos a ver los contenidos de estas categorías. Bueno, como mencioné, existe la teoría unitaria, que no hace ninguna distinción entre autores y partícipes, todos son autores, y las teorías diferenciadoras, entre las que están la teoría subjetiva, la teoría formal objetiva, la teoría objetivo material y la teoría del dominio del hecho. Bueno, la teoría unitaria ya la mencioné, en las próximas filminas van a ver las características y los fundamentos, y voy directamente a la explicación de la teoría subjetiva. Según esta posición, es decir, para la teoría subjetiva, desde la perspectiva objetiva no se puede establecer ningún tipo de diferencia entre las intervenciones de un autor y de un partícipe. Es decir, todos los individuos que realizan algún aporte son causantes. Es decir, desde el punto de vista causal es muy difícil distinguir. Esto consideran los seguidores de esta teoría, ¿no? Entonces, para ellos hay que buscar en el aspecto subjetivo. O sea, no queda otra alternativa que analizar el plano subjetivo para distinguir quiénes son partícipes y quiénes son autores. Para la teoría del dolo, el partícipe quiere el resultado solo si el autor lo quiere. Si el autor no lo quiere, tampoco lo quiere el partícipe. Es decir, la decisión de si el resultado se va a producir o no queda a criterio del autor. Es decir, hay una dependencia en la voluntad del autor. Por supuesto que se refiere a un estado muy concreto, a un estado de cosas muy concreto, esta subordinación del dolo que posee el cómplice a la decisión del autor principal. Es decir, el autor no reconoce otra voluntad más que la suya. En cambio, el partícipe deja todo liberado a la voluntad del autor. Esta es la teoría del dolo. Por otro lado, la teoría del interés, también dentro de las teorías subjetivas, tiene un concepto algo diferente porque dice que tiene animus auctoris, el que persigue o tiene un interés propio respecto del hecho. Y en cambio tiene un animus soci, el que no tiene un interés independiente, sino que sigue el interés ajeno. Y los ejemplos que ponen son el fallo de la bañera y el caso Stachinsky. El caso de la bañera se trata de dos hermanas, miembros de una familia campesina, ambas solteras, que quedaron embarazadas en una época similar. Una de las hermanas pierde el bebé. El padre entonces se entera de que estaba embarazada y enfurecido las amenaza con que si alguna vuelve a quedar embarazada, las va a expulsar de la casa. Entonces, claro, la otra hermana transcurre todo su embarazo sabiendo de la existencia de la amenaza del padre. Cuando llega el momento, ocultó su embarazo, llega el momento del nacimiento, nace el bebé y decide deshacerse de ese niño. Entonces, mientras la hermana, la otra, la que ya había perdido el bebé, está bañando a ese bebé, la madre del niño le dice, le suplica, le ruega que lo mate. Y la hermana lo mata. El tribunal alemán, en este caso, condenó a la hermana
que mata al bebé como cómplice y como autora por tener el interés a la madre del niño, perdón, a la madre del niño, que fue la que le rogó a la hermana, la coloca como autora. Y a la que con sus manos ahogó al niño, la pone como cómplice, basándose precisamente en esto de la persecución de un interés, porque en realidad la que tenía interés en la muerte de ese niño era la madre, no la hermana, que finalmente es la que comete el hecho con sus manos. Así que bueno, esto nos da un poco la pauta de las resoluciones que se tomaban siguiendo esta línea. Y el otro caso, Stachinsky, era un agente que pertenecía al servicio secreto de un país de Europa y recibe el encargo de matar a 2 exiliados políticos en Alemania. Lo hace, es decir, sin coacción y de propia mano, utilizando una pistola. Stachinsky fue calificado como cómplice. El BGB reconoció que si bien normalmente quien comete de propia mano la acción es autor, en este caso el agente no era el interesado en el hecho, sino que los interesados eran los que le encargaron la muerte. Y por eso Stachinsky lo consideraron que era cómplice. Estos son 2 ejemplos de la aplicación de la teoría del interés. Bueno, varias críticas se le hacen a esta teoría. Pasa por alto que hay muchos tipos penales donde precisamente se castiga a quien actúa en un interés ajeno. La verdad que es muy difícil de comprobar esto de la intención o del interés o de quién era el que deseaba el resultado o no. Y claramente vulnera el principio de legalidad. Claramente ese es el mayor reparo que se le puede hacer, porque en los tipos penales describen las conductas prohibidas y al hacerlo señalan quién debe ser considerado autor. Entonces, los tipos penales establecen un límite objetivo al concepto de autor que no puede ser dejado de lado simplemente con el ánimo del sujeto interviniente. Bueno, para esta teoría es autor quien ejecuta personalmente la acción típica, digamos, tan sencillo como eso. Es autor el que mata, el que sustrae la cosa, el que hace el documento falso. Se atiende estrictamente al tenor literal de la ley. Esta teoría, buscando salir de las críticas que tenía la teoría formal objetiva, introduce como elemento el carácter material, sin definir a qué se refiere, manteniendo la ambigüedad, con lo cual no es una teoría que haya tenido mayores seguidores. Finalmente llegamos a la teoría del dominio del hecho, que es la teoría que actualmente sigue la mayoría de la doctrina, tanto en nuestro país como en el extranjero. Muchos autores describen cómo debe ser esta teoría. Uno de los principales expositores de la misma es Roxin, que Roxin dice, bueno, para toda la teoría, ¿no? Pero en particular Roxin dice que el autor es la figura central en este proceso de actuación en concreto. Pero esa actuación va a tener distintas dimensiones, digamos. El autor va a tener dominio desde distintos lugares. El primer caso es cuando el autor tiene el dominio de la acción, que es el típico caso del autor que realiza los elementos del tipo. No hay mayores complicaciones. Otro supuesto es cuando el autor tiene dominio de la voluntad, que es el caso del autor mediato. Es decir, el autor de atrás tiene el poder de la voluntad conductora. Y por último, el dominio funcional, que es cuando varios autores dirigen el hecho y cada uno depende del otro. Es decir, ahora vamos a ver en detalle cada una de estas categorías. Para el profesor Dona, el concepto de autor es el siguiente: que autor es quien comete el delito por sí mismo, poniendo el concreto proceso de realización de la lesión típica, o si son varias personas, aquel que en el proceso de atribución a un sujeto libre sobre un curso de conductas objetivas tiene el dominio del hecho. Es decir, vemos que la cátedra sigue la teoría del dominio del hecho como la mayoría de la doctrina, con algunos detalles o diferencias en cuanto al concepto
y como siempre, introduciendo la importancia de la actuación de un sujeto libre.